Gracias, Ayenani. Vamos a revisar algunos datos económicos precisamente de Costa Rica. Las reservas internacionales se ubican en el 13,8% del Producto Interno Bruto. La inflación se estima entre el 2 y 4% para este año. Perspectivas de crecimiento, 3,6%. Proyección del déficit fiscal, 7,1% del PIB, si no se hace algo, claro. Incremento de las exportaciones, 4,9%. Datos del Banco Central de Costa Rica. Y Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato, está con nosotros desde Washington precisamente para desmenuzar, hacer una radiografía de los retos que enfrentará el próximo presidente de Costa Rica. Te saluda con gusto Patricia Ramos y entremos en materia. Una prioridad sin duda es reducir el déficit que se ubicó en el 2017 en el 6,2% del Producto Interno Bruto, como ya lo había proyectado la calificadora Fitch Ratings. ¿Cuáles son los caminos para lograrlo, considerando que ninguno de los dos candidatos tiene mayoría en el Parlamento, Juan Carlos? Bueno, cuando uno tiene un déficit de esta magnitud, usualmente la receta que se recomienda es una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos. Aún así, lo que hemos visto en la historia de Costa Rica a lo largo de más de 30 años es que cada vez que se han aprobado impuestos para tratar de solucionar la situación fiscal del país, al poco tiempo la situación fiscal del país se vuelve a deteriorar. Y es que una vez que los políticos se ven con recursos frescos, posponen las decisiones de gasto y vuelven a incurrir en actitudes y políticas irresponsables. Y luego entonces terminamos nuevamente con un problema incluso mayor. Entonces, en este caso, lamentablemente, este proyecto que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica pone un gran énfasis en el tema del aumento de impuestos. Principalmente la introducción de un impuesto al valor agregado del 13%. Costa Rica actualmente tiene un impuesto de ventas que cubre únicamente la venta de los bienes, no incluye la gran mayoría de servicios, y lo que se pretende entonces es expandir este impuesto a los servicios también y con eso generar bastantes recursos para el fisco. Pero este proyecto cuenta con muy poco componente de contención del gasto. Y si usted ve la trayectoria de los ingresos y los gastos en Costa Rica, verá que los gastos están disparados. Hay tres disparadores del gasto, que son las remuneraciones en el sector público, las transferencias que hace el gobierno central a otras instituciones del Estado, que mayormente se van al pago de salarios en esas otras instituciones, y el servicio de la deuda. Lamentablemente, muy poco énfasis se está haciendo en esos tres disparadores del gasto, y por lo tanto es muy probable que el país repita la misma amarga lección del pasado, que es aprobar impuestos y luego terminar con un problema fiscal nuevamente incluso peor. Sin embargo, recordemos que el presidente Luis Guillermo Solís, el actual mandatario, trató de imponer una reforma tributaria, pero el Congreso le dijo, a ver, un momento, recorte de gastos primero antes de más impuestos. Por lo tanto, como que el Congreso quiere precisamente blindarse, hacer un candado para evitar lo que tú has mencionado que se ha hecho en los últimos años en Costa Rica. ¿Crees que esto sea posible, que se logre un acuerdo y haya estos candados para que precisamente no se vuelva lo mismo? Bueno, el principal candado que se está hablando es introducir una regla fiscal que venga a controlar el crecimiento del gasto, a establecer que el gasto público no puede crecer más rápido que el crecimiento de la economía en la mayor parte de las circunstancias, y también señala esta regla fiscal que cuando la deuda del gobierno central supere el 50% del PIB, y ya casi que estamos ahí en este momento, los mandatos legales que existen y mandatos constitucionales en materia de gasto se suspenden. Y es que ese es el problema que tenemos en Costa Rica. A lo largo de los años, los políticos han creado leyes y hasta mandatos constitucionales que establecen que cierto porcentaje de los ingresos del crecimiento económico o el crecimiento del PIB, etcétera, tienen que irse a financiar determinados gastos, llámese educación, llámese gasto por la infancia y demás. Lo que resulta que entonces, según los estimados del Ministerio de Hacienda, más del 90% del gasto público está determinado por mandatos legales. Entonces la reacción de los políticos es, mira, no podemos hacer nada con materia de gasto porque hay mandatos constitucionales y legales. Bueno, una regla fiscal vendría entonces a suspender esos mandatos en caso de que la deuda supere un 50% del PIB. Pero no tendríamos que llegar hasta una situación tan crítica. Estamos nuevamente con un déficit del 7% estimado para este año. Las calificadoras de riesgo han venido reduciendo la calificación de Costa Rica en los últimos meses, y estamos ante la perspectiva muy real de que los intereses que paga el gobierno central se disparen
y por lo tanto nos encontremos en una situación muy apremiante, similar a la que el país vivió a principios de los 80 cuando tuvimos la gran última crisis, una crisis que hizo que la pobreza en Costa Rica se disparara a 20 puntos porcentuales. Que a eso iba, porque eso dicen los análisis, si se recorta el gasto puede aumentar los niveles de pobreza. Y considerando, Juan Carlos, que los dos candidatos finalistas para esta segunda vuelta no tienen mucha experiencia política. Así que un escenario complejo, vamos a ver qué resulta ganador este domingo y qué decisiones se toman. Como siempre, un placer conversar contigo, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Instituto Cato, que estés muy bien.